Cordial saludo. Nuestro artículo que escogimos fue el número 2. ¿Cuáles son las competencias más demandadas por los empleadores alrededor del mundo? En esta primera fase vamos a crear una idea global de la lectura, inspeccionando de manera general el contenido del artículo. Asimismo, vamos a comentar por qué nos pareció importante escoger este Y artículo. nosotros seleccionamos la lectura de cuáles son las competencias más demandadas por los empleadores alrededor del mundo. Este es un estudio que se hizo por 3 diferentes entidades en 3 diferentes lugares del mundo, en el cual se estaba buscando identificar para cada una de esas regiones cuáles deberían ser las competencias que deberían tener sus nuevos profesionales para que cumplieran las expectativas trazadas tanto en el ámbito profesional de los empleadores como enfocados hacia un crecimiento económico de cada región. En ese estudio se identifica que se necesita más que un individuo enfocado a una formación y a un conocimiento y a una disciplina, un individuo que cumpla ciertas expectativas en cuanto a lo que son las competencias suaves, que en ese estudio llegan a ser preponderantes en el nuevo profesional. La intención del estudio es que los nuevos la nueva metodología de formación de los claustros universitarios sean consideradas para que vayan en sintonía con el plan de cada región, entre los cuales tenemos para nuestra región la OCDE, que es la que está integrada por todos los países de Latinoamérica, y algunas entidades europeas. Nosotros seleccionamos esta lectura pensando en que a futuro seguramente la profundizaremos mucho más en algunas de las materias que vamos a ver durante la especialización y que pues veremos con mayor claridad el contexto o las definiciones de lo que componen las competencias dentro de una organización. Más adelante, bueno, también es de resaltar que las competencias pues, para nosotros son muy relevantes porque son en el día a día, en el día a día lo estamos viviendo en las diferentes organizaciones, ya sean pequeñas, medianas, donde el nuevo individuo, más que un individuo sabelo todo, que requiere la compañía, es un individuo que sea muy bien complementado con otro tipo de competencias que seguramente más adelante las tocaremos durante el proceso de explicación de nuestro trabajo. Muchas gracias. En esta siguiente fase de nuestra actividad vamos a aplicar la segunda etapa del método Ipler, que es preguntar y predecir de qué tratará el texto de acuerdo al título del artículo, y luego vamos a imaginar las posibles respuestas. La primera pregunta que nos planteamos es ¿qué habilidades buscan los empleadores actualmente? Esas habilidades no tangibles propias de cada ser humano, esas habilidades sociales como lo son la colaboración, la perseverancia, el nivel de adaptabilidad, ya que nos encontramos en una sociedad totalmente cambiante. La segunda pregunta que nos planteamos es cómo enfrentamos la demanda actual del mercado. Comprendemos totalmente que un buen engranaje entre los estudiantes y las instituciones encargadas de la formación permitirá desarrollar adecuadamente esas habilidades tanto disciplinares como las habilidades blandas. En la tercera etapa del método Ipler, que es leer y valorar, determinamos que de acuerdo al artículo, el enfoque de las empresas está direccionado hacia aparte de buscar las habilidades disciplinares de cada profesión, busca esas habilidades propias de cada persona, esas habilidades blandas. En esta quinta fase de nuestra actividad vamos a expresar lo leído, aplicando la cuarta etapa del método Ipler. Se reseñaron los puntos más importantes que hemos identificado de la lectura de nuestro artículo, y para esto la representación gráfica que se escogió fue un mapa conceptual, ya que nos permitió no solamente plasmar las ideas, sino que también valorar y comentar el texto. Desde el punto C, venimos haciéndonos preguntas sobre el tema central de la lectura o qué temas importantes va a tratar esta lectura.
Nos dimos cuenta que esta lectura es sobre un estudio que afirma que hay una gran necesidad en capacitar a los futuros profesionales o a los empleados en competencias blandas. Estas habilidades son evidentes en las actitudes o valores del ser humano que se implementan en el ser. Y como ya lo decía, son conocidas como competencias blandas o competencias transversales. Estas competencias se adquieren principalmente en casa desde que somos niños, desde los valores. En la universidad o colegios son esas competencias transversales declaradas por cada institución que penetran al ser desde la filosofía institucional, desde las actitudes y los valores, como lo mencionábamos anteriormente. Y en contextos laborales, porque hay casos en los que algunas personas, su formación en casa o en su entorno educativo no ha sido tan penetrante o de alguna manera no ha influenciado sus capacidades blandas y cuando llega a contextos laborales, pues debe hacerlo sobre la práctica y aprender. En este estudio nos muestra también 3 casos, en España, México y Europa, que fue donde se practicó. Europa principalmente en Polonia, Lituania, Chipre y Portugal, y nos habla de que sí, es cierto que hay competencias que deben ser transversales a nivel mundial, nivel global, pero también cada contexto, cada país tiene sus necesidades particulares debido al desarrollo económico o globalización o debido a las dinámicas diarias que tiene. Por ejemplo, en países como España, resalta el aprendizaje para toda la vida, la experiencia internacional y los idiomas. Experiencia internacional pueden ser prácticas internacionales, investigación internacional, que traiga en el ser un espectro más amplio a la hora de ese análisis crítico. En México se divide en la persona, en el ser y en el saber hacer. Entonces, en el ser desde sus valores, combinado con el saber hacer, que son conocimientos más valores aplicados en la vida real. Y en Europa, tolerancia al estrés y productividad, porque pues es evidente que en Europa son países que van a un ritmo un poco más rápido que tal vez como Latinoamérica. Sin embargo, también llegan a la conclusión de que deben haber unas competencias que sí son transversales y aplicables en cada contexto, como por ejemplo el liderazgo, el trabajo en equipo, la orientación al cliente, que es muy importante y casi un pilar de cada empresa, y la capacidad de aprendizaje. También es muy importante y es resaltado durante el texto la fidelidad del empleado con su empresa a la hora pues de aplicar esas competencias o esas habilidades. Por último, podemos concluir que el aprendizaje por competencias todavía sigue siendo un reto, porque en este momento, pues como según lo indica la lectura, se están adelantando estudios, pero de todas maneras implica un reto. Asimismo, esas habilidades no solo basta con adquirirlas, sino hay que saberlas aplicar en el entorno laboral, en las condiciones de globalización que nos encontramos ahora y también deben ser evolutivas. Esas habilidades no se pueden quedar con métodos antiguos, sino que también deben correr a la velocidad que corre el mundo, las necesidades y la globalización. Esto es todo por ahora. Continuamos con el último punto de nuestro método. En esta última fase de nuestra actividad vamos a aplicar del método Ipler la quinta etapa, que es recapitular y verificar lo aprendido. Consiste en hacer una revisión o hacer un repaso del texto y así verificar qué nos quedó en conocimiento, qué aprendimos. Hagamos un repaso por nuestro texto. ¿Cuáles son las competencias más demandadas de los empleadores del mundo? A lo cual podemos plantearnos 2 preguntas. La primera, ¿qué habilidades buscan los empleadores actualmente? La segunda, ¿cómo enfrentamos la demanda actual del mercado? A lo cual podemos entonces decir que cada país, según sea su nivel de desarrollo o globalización, requiere de ciertas habilidades que podemos denominar como habilidades blandas, como lo son la constancia, la humildad al enfrentar diversas actividades profesionales, fidelidad con la empresa, autoconfianza, habilidades de comunicación, tolerancia al estrés, proactividad, entre otras. También encontramos otro grupo de habilidades que son transversales, como las cuales pueden ser trabajo en equipo, liderazgo, orientación al cliente y capacidad de aprendizaje. El cómo enfrentarnos a la demanda sigue siendo un reto de formadores para determinar el desarrollo de los programas de formación de los futuros egresados.
Habiendo ya realizado nuestro ejercicio y de una manera práctica haber aplicado las fases y las etapas del método IPLER a nuestro artículo seleccionado para mejorar nuestras competencias comunicativas, ya estamos en la capacidad de valorar el texto con una tipología textual como lo es un comentario. Este se realizó en línea y nuestra tutora lo puede evidenciar en la publicación del artículo en la parte inferior. Con el desarrollo de este ejercicio, 1. Aplicamos diferentes tipologías textuales, las cuales representan en nuestra formación como futuros especialistas de alta gerencia una competencia y ayuda en nuestro desempeño profesional. 2. Desarrollamos competencias comunicativas que nos permitirán desenvolvernos eficaz y adecuadamente en nuestro entorno. 3. Elevamos nuestra comprensión de lectura, capacitándonos para emitir juicios, valorar y profundizar los conocimientos adquiridos en un texto. 4. Utilizamos nuevas herramientas tecnológicas que nos permitieron optimizar y mejorar ámbitos en nuestra formación como aprendices autónomos de la Universidad Militar Nueva Granada, realizando un excelente trabajo en equipo. 5. Profundizamos nuestros conocimientos referente a las competencias y habilidades más demandadas por los empleadores en algunas partes del mundo, sin ser desconocido para nosotros que cada vez toman más fuerza estas competencias a la hora de contratar profesionales con los mismos estudios y formación. Gracias por la atención.